Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Esta semana en la clase vamos a continuar con las formas o los métodos de separar mezclas. Ya habíamos comenzado la semana pasada a trabajar con dos tipos de formas de separar mezclas y una era el tamizado y la filtración. Ya recuerden que la filtración era cuando separábamos un sólido de un sólido que no se podía disolver en algún líquido, en ese caso como el tema de los fideos o la infusión de té, que también decíamos que uno lograba filtrar el té de hoja de el agua en ese caso. Recuerden que el filtro es un papel muy pequeñito que tiene poros que hace que el agua pase, pero que no pasen los materiales sólidos. Y por otra parte teníamos el tamizado que generalmente se utiliza en cocina o en partes de construcción. ¿Por qué? Porque la gracia es separar sólidos de diferentes tamaños. Eso era lo que habíamos trabajado hasta la clase pasada. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver uno de los procesos que se llama el proceso de decantación. La decantación también es una forma de separar mezclas. Este método lo que me permite a mí es separar un objeto sólido de un líquido o dos líquidos que no se mezclan entre sí. Eso quiere decir que sean dos líquidos no miscibles. ¿Ya? ¿Qué características deben tener estos líquidos no miscibles? Es que tengan diferente densidad. Recuerden que la densidad, como lo trabajamos en la última clase, es la relación entre la masa y el volumen de un cuerpo. Todos los cuerpos tienen diferente densidad. El agua de mar con el agua dulce tiene diferente densidad, el cobre del mercurio, ¿ya? Eso ya lo habíamos trabajado, ¿ya? Acá en estos casos hay que dejar en reposo la mezcla para que se separen estas dos fases. Dos fases. Por lo tanto, podríamos hacer énfasis en lo que habíamos trabajado la semana pasada, el tema de las mezclas homogéneas y heterogéneas. En este caso, vamos a tener mezclas que sean heterogéneas si logramos visualizar dos fases en ellas. Este proceso, y de ahí va a ir la tarea, se utiliza mucho en la potabilización del agua. Que nosotros podamos consumir agua potable depende de este tipo de proceso. Acá lo primero que vamos a analizar es cuando separamos un líquido de un sólido. Para separar la mezcla que aparece en esta imagen, se debe dejar en reposo la mezcla, de manera tal que el material sólido se deposite en el fondo de este recipiente. ¿Qué vamos a hacer nosotros luego de forma muy cuidadosa? Vamos a sacar el agua sobrante de esta casa, entonces ahí vamos a hacer esta separación entre el líquido y el sólido. ¿Qué vamos a ver luego? La separación de dos líquidos no miscibles. Recuerden que sean no miscibles implica que son dos líquidos que no se mezclan entre sí, como el agua y el aceite. ¿Ya? ¿Qué utilizamos para esto? Utilizamos un instrumento que se llama embudo de decantación. Si ustedes miran ahí la imagen, en el embudo de decantación, el agua está abajo, el aceite está arriba. ¿Por qué está arriba el aceite? Porque tiene una menor densidad que el agua. ¿Qué hacemos nosotros entonces? Abrimos cuidadosamente la llave que aparece al final de acá, y esta llave va a hacer que se vacíe este objeto. ¿Qué se va a caer en este objeto? ¿Qué va a pasar por esa llave? El agua. Y luego finalmente volvemos a separar, o sea, a cerrar esta llave y dejamos entonces separado el líquido de menor densidad, que era el aceite, del agua, que en este caso tenía una mayor densidad. Otro de los procesos que también se utilizan mucho, chiquillos, para separar mezclas, tiene relación con la destilación. Se utilizan los alcoholes, ya en los procesos de bebidas alcohólicas se utiliza mucho esto. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué se utiliza acá? Acá este método se da cuando tenemos dos líquidos que se puedan mezclar entre ellos, como el alcohol y el agua. ¿Qué se utiliza? En este caso se utilizan diferentes puntos de ebullición. Es ahí donde nosotros vamos a colocar el enfoque, porque depende de eso, qué podamos hacer, cómo podamos destilar estas aguas, en este caso el agua y el alcohol. Por lo tanto, si los objetos, como son líquidos miscibles, que se mezclan entre sí, pero son diferentes, al final tienen diferentes puntos de ebullición. ¿Qué quiere decir eso? Que hierven a diferentes temperaturas. Acá tenemos un proceso de destilación simple. ¿Qué hacemos con el proceso de destilación simple? Tenemos la mezcla. Entonces, esta mezcla la colocamos en un recipiente que esté apto para el calor, que aguante
gran temperatura. ¿Por qué? Porque hay líquidos o hay vidrios que no aguantan tanta temperatura. Por lo tanto, si no se nos van a quebrar estos objetos. Entonces, metemos esta mezcla en el recipiente y después esta mezcla va a comenzar, le vamos a aplicar calor, va a aumentar su temperatura. ¿Qué va a pasar con la mezcla? El objeto que esté ahí, el líquido que esté ahí, que tenga un menor punto de ebullición, va a ser el que se comience a evaporar primero. Entonces el que se evapora primero, gracias al proceso luego de la condensación, va a pasar por este tubo refrigerante. Va a pasar por este tubo refrigerante hasta llegar a ser un líquido puro en el punto número 4. Y ahí con eso terminaríamos o vamos a concluir lo que es el proceso de destilación simple. ¿Cuál es la tarea que tienen para esta semana? Tienen que investigar en fuentes confiables, no solo Wikipedia, sobre el proceso de potabilización del agua en nuestro país. ¿Ya? Investigar diferentes fuentes, corroborar información, ver su libro en caso de que aparezca ahí alguna información. Luego van a confeccionar una ficha. ¿Cuál es la gracia de esta ficha? Es que puedan explicar en qué parte del proceso se realizan los métodos de separación que nosotros vimos. Puede aparecer filtración, la decantación, la destilación o el tamizado. Así que esa es la tarea que tienen para esta semana. Ya, espero que estén muy bien. Entonces nos veríamos ya el primer miércoles de julio. Cuídense mucho.